Buenas tardes, este equipo hablará sobre la herencia genética, que está conformado por Gabriel Jesús Chuk, Ángel Gabriel, Novela Albornoz y su servidora Alondra Yasmin Balán Rodríguez. La genética estudia la variación y la transmisión de rasgos o características de una generación a la otra. En esta definición, la palabra variación se refiere a variación genética. Esto significa el rango de posibles valores para un rasgo cuando es influenciado por la herencia. El genotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Todos tenemos gran cantidad de ADN en común. Por supuesto, por eso todos somos seres humanos. Pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos, y esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen concreto, se denominan genotipo. Hoy en día, con nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el término genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto, en un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general se relaciona en otro término denominado fenotipo. El cambio de la secuencia con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, algo que es observable como la altura, el color de cabello o la aparición de una enfermedad. Y en este caso hablaremos de una correlación genotipo-fenotipo. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cambio de secuencia ADN. Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo de una persona, y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo o ser una simple diferencia. Fenotipo. Simplemente se refiere a un rasgo observable. Fenotipo simplemente significa observar y tiene la misma raíz que la palabra fenómeno, y como tal es un algo observable en un organismo y puede referirse a cualquier cosa donde un rasgo común como la estructura o el color del cabello, a la presencia o ausencia de una enfermedad. Con frecuencia, los fenotipos están relacionados y son usados. El término es usado para relacionar una diferencia en la secuencia de ADN entre los individuos con diferencia en un rasgo, ya sea la altura o el color del pelo, o la enfermedad, o lo que sea. Pero es importante recordar que los fenotipos son igualmente o incluso a veces mayormente influenciados por los factores ambientales que por los efectos genéticos. Así, un fenotipo puede estar directamente relacionado con un genotipo, pero no necesariamente. Por lo general, no hay una correlación 1 a 1 entre un genotipo y un fenotipo. Casi siempre hay factores ambientales como lo que uno come, si hace ejercicio, cuánto fuma, etc. Todas esas son influencias ambientales que también afectan al fenotipo. Alelo. Es la palabra que usamos para describir las formas alternativas o versiones de un mismo gen. Las personas heredamos un alelo del padre y otro de la madre, para cada gen autosomal. De forma muy simplificada, se puede distinguir entre los llamados alelos normales o los mutantes, si han sufrido alguna alteración que hace su secuencia haya cambiado. El término homocigoto describe el genotipo de un organismo diploide, en un locus específico de un ADN. Es así que una célula es homocigota para un gen en particular, cuando están presentes alelos idénticos para ese gen en ambos cromosomas homólogos. La célula u organismo en cuestión se llama homocigoto para esa característica particular. Homo significa igual. Recesivo. Se refiere al tipo de alelo que no se manifiesta en un individuo, al menos que ambas copias de ese gen tengan ese genotipo en particular. Se suele mencionar en relación con un cuadro de Punnett, otro tipo de genética mendeliana, y con frecuencia en contraste con un patrón de herencia dominante, en el cual si uno tiene una copia del gen, independientemente de cómo sea la otra copia, ese alelo dominante es el que se manifestará. En el caso de un alelo recesivo, un individuo mostrará el carácter que corresponde a ese genotipo, solo si ambos alelos son iguales y tienen ese carácter recesivo en particular. Ahora bien, esa característica recesiva puede no tener ninguna consecuencia funcional. Puede dar un lugar a diferentes entre individuos, tales como en el color de los ojos o del pelo, pero también puede referirse a una enfermedad, por ejemplo, en la fibrosis quística, que es un trastorno muy común de la herencia mendeliana. La enfermedad no existe más que cuando hay un mal funcionamiento de los dos genes que corresponden a la fibrosis quística. Si hay solo una mutación, esta es una mutación recesiva que puede ser compensada por el alelo normal. Sin embargo, cuando la función de ambos se pierde, entonces la enfermedad se manifiesta con un trastorno recesivo en el que hay una pérdida de la función y por lo tanto se puede percibir la enfermedad.
Dominante. Se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro no debe serlo. Y en ese caso, nosotros los llamamos recesivos. Un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Por lo general, se refiere a patrones de herencia y se utiliza junto con un cuadrado de Punnett, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Bioquímicamente, lo que está sucediendo en este caso es que la variación genética, por una variedad de razones, puede inducir a una determinada función en la célula, lo cual puede ser muy ventajoso o perjudicial, y la otra versión del gen no puede compensarlo. En este caso vamos a tener una mutación dominante que puede ser benigna o no. Puede referirse al color de los ojos o puede referirse a una enfermedad, como el Huntington. Por ejemplo, ¿qué es una mutación dominante? Cuando se lleva la versión del gen de Huntington con la mutación que es dominante, el individuo padecerá la enfermedad independientemente de que esa persona lleve otro alelo sin gen de la enfermedad de Huntington. Ese otro alelo puede ser perfectamente normal, pero la persona todavía tiene la enfermedad debido a que una copia del gen de la enfermedad está mutada. Heterocigoto. El término heterocigota describe el genotipo de un organismo diploide de un locus específico de su ADN. Es así que una célula es heterocigota para un gen en particular cuando estén presentes alelos diferentes para ese gen en ambos cromosomas homólogos. La célula u organismo en cuestión se llama heterocigoto para esa característica particular. Hetero significa diferente. Hola, buen día. Mi nombre es Ángel Gabriel Abuelo Brunos del grupo 2402 y vengo a hablarles sobre las leyes de Mendel, que vienen siendo un conjunto de reglas en específico hablando sobre la herencia genética y las distintas posibilidades que hay en ellas. Consta de 3 leyes. La primera ley es el principio de la uniformidad, la segunda ley es el principio de la segregación y la tercera ley es el principio de la transición independiente. Estas 3 leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías, que fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. La genética mendeliana es la parte de la genética que sigue la metodología de Mendel. Se basa en el estudio de las proporciones que se heredan en las características de los individuos. Se considera a Mendel como fundador de la genética, aunque la comunidad científica no reconoció su obra hasta 40 años después, cuando sus trabajos fueron redescubiertos independientemente por Bries, Correns y Bohm. Durante las 2/3 partes del siglo XX se ha podido descubrir la función de muchos genes, las leyes que rigen las transmisiones hereditarias. Se ha evaluado matemáticamente la posibilidad de heredar una determinada característica. Se ha mejorado el rendimiento de muchos cultivos y en épocas en las que la naturaleza íntima de los genes no era accesible a una investigación. La dominancia incompleta. Los resultados de Mendel fueron revolucionarios, en partes porque contradecían la idea entonces popular de ese tiempo, de que los rasgos de los padres se mezclaban permanentemente a su descendencia. En algunos casos era así. Sin embargo, el fenotipo de un organismo heterocigoto realmente puede ser una mezcla entre fenotipos de sus padres homocigotos. Los alelos múltiples. El trabajo de Mendel sugirió que existe solamente 2 alelos para cada gen. Hoy sabemos que ese no siempre es el caso, ni siquiera en la mayoría de los casos, aunque los humanos individualmente solamente pueden tener 2 alelos para un gen dado. Pueden existir alelos múltiples de nivel población y diferentes individuos en la población pueden tener diferentes pares de estos alelos. Traduciendo al español, sexo vinculado describe los patrones de la herencia y la presentación específica del sexo, cuando una mutación genética está presente en el cromosoma sexual en lugar de un cromosoma no sexual. En los seres humanos, estos se denominan recesivos ligados al cromosoma X, dominados ligados al cromosoma X y ligados al Y. Gracias. Muy bien, a mí me tocó presentar lo que es la mutación. Recordemos que una mutación es cualquier cambio en la estructura del material genético que afecta a los nucleótidos, algunos segmentos de genes y parte o la totalidad de un cromosoma. Si bien la mayoría de las mutaciones tienen inconvenientes, la selección natural conserva una pequeña cantidad de mutaciones que son beneficiosas para el proceso evolutivo. Las mutaciones pueden ocurrir a nivel genético o cromosómico, provocadas espontáneamente por factores naturales o incluso inducidas. Los investigadores Hugo de Vries y William Bateson definen las mutaciones como variantes discontinuas hereditarias y los individuos que los portan como mutantes.
Los agentes mutagénicos son los factores que provocan la mutación y, según su origen, se dividen en tres categorías: físico, químico y biológico. Mutágenos físicos, incluidos los rayos X ultravioleta UV, los rayos gamma y los extremos de temperatura y presión. Mutágenos químicos, los más comunes son ciertos medicamentos, ciertas drogas o ciertos alimentos procesados o contaminados. Mutágenos biológicos, incluye virus y otros organismos como bacterias y hongos que provocan defectos en la transcripción del ADN o la división celular. Hay tres tipos de mutaciones llamadas genéticas, cromosómicas y genómicas. Las genéticas también se les llama mutaciones puntuales. Pueden deberse a un resultado de cambios en el código genético. Esto pueden ocurrir durante la meiosis o mediante cambios en el número de cromosomas. Puede estar dada por sustituciones de bases, inserciones o deleciones. Cromosomas. Estos son causados por cambios en el número total de cromosomas, ya sea reorganizados, aumentados o disminuidos. Los cromosomas pueden estar dados por inversiones, deleciones y duplicaciones. Genomas son el resultado de cambios en el número de cromosomas, no cambios en el material genético, sino segregaciones anormales. La genómica puede darse por piloploide o aneuploidía. Muy bien, con esto damos por concluido el tema llamado de la herencia genética, esperando que este material les haya sido útil y ayudado a resolver sus dudas. Muchas gracias.